Feliz tarde. Hoy 21 de abril del 2025 quiero compartir contigo una enseñanza para que reflexionemos en la palabra de Dios y podamos aprender y verlo desde el punto de vista de la cultura hebrea. Acuérdate que mis enseñanzas son desde el punto de vista de un judío que se dedica a la enseñanza de la palabra, de la Torá, ¿verdad? Que son los primeros 6 libros de la Biblia. Y también, ¿verdad? De todos los profetas del Nuevo Testamento. Así es que veamos el hacedor. Él sacó el rollo del arca en la cámara de los rollos, lo puso sobre la mesa y lo desenrolló. Hemos hablado de José, del libro de Génesis, dijo el maestro, de cómo fue una sombra del Mesías y de cómo incluso los rabinos vieron esto. Sí, dije yo, y el Redentor, a quien los hombres menospreciaron y rechazaron y encarcelaron, dijo él. Algunas traducciones dicen que pusieron a José a cargo de los prisioneros y de su trabajo, y la traducción es correcta. Pero el hebreo original dice algo más. Y cada palabra de la escritura es crucial. Dice esto. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él era el hacedor de ello. Uno podría interpretar que esto significa que estaba a cargo de sus labores o que era el responsable del trabajo de ellos. Pero lo que literalmente dice es que todo lo que ellos hacían era José el que lo hacía. ¿Y qué significaría eso en cuanto a ser una sombra del Mesías? El Mesías del mismo modo sería contado con los pecadores, con los que estaban bajo juicio. Él se convirtió en alguien que estaba bajo juicio. Y todos los hechos de los pecadores, todo lo que ellos hicieron, todo lo que nosotros hicimos, él, el Mesías, se convirtió en el hacedor de ellos. Él fue contado como el hacedor de nuestros pecados, el que cometió nuestros errores, el que falló en nuestros fallos, el que transgredió en nuestras transgresiones. Y si Él se convierte en el hacedor de nuestros pecados, entonces nosotros dejamos de ser los hacedores de nuestros propios pecados. Dejamos de ser quienes pecamos, quienes fallamos, quienes transgredimos y caímos. En la gracia de Dios somos liberados de ser los hacedores de nuestras obras, para que pudiéramos convertirnos en los hacedores de la obra de Él. El hacedor de sus obras. ¿Qué significa eso exactamente? Así como Él fue unido a nuestras obras, nosotros fuimos unidos a sus buenas obras. Somos considerados los hacedores de lo que Él hizo. Nos convertimos en los hacedores de sus obras, las obras de la justicia perfecta. Y en todo lo que hacemos ahora, todo lo bueno, Él es el hacedor, quien lo hace en nosotros. Ese es el secreto, vivir de tal forma que todo lo que hagamos, Él sea el hacedor de ello. Como misión de vida, deje que Dios se convierta en el hacedor de sus obras y usted se convertirá en el hacedor de las obras de Dios. Todo lo que haga, deje que Él lo haga en usted. Amén. Que así sea. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo cada día, ¿verdad? Agradar al Señor. Veamos qué dice Génesis 39, 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos
que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía, ¿verdad? Aquí dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora veamos qué dice Isaías 53:12. Usted lee todo el capítulo en su casa para que entienda mejor el contexto, ¿verdad? Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así es que aquí está Isaías, ¿verdad? Hablando de los sufrimientos que iba a padecer, ¿verdad? Del siervo de Jehová. ...760 años antes de Cristo, dice el estudio de la Biblia Thompson. Ahora veamos Filipenses capítulo 2:13. Y 14. Habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, decía Pablo, ¿verdad?, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Ahora veamos Filipenses 4:13. Es una promesa muy linda la que está en Filipenses 4:13. Léalo desde el inicio, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre. Ese era el consejo de Pablo. Regocijaos en el Señor siempre, ¿verdad? Le voy a leer Efesios 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y quién mejor? Porque si vemos desde el 10, ¿verdad? Él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vemos que también, ¿verdad?, el Señor permite procesos en nuestra vida para enseñarnos a estar contentos, sea que tengamos o no tengamos, sea cual sea lo que nos ha tocado vivir en nuestra vida. Aquí Él nos invita, ¿verdad?, que aprendamos a que todo sea en Él, no en nosotros, ¿verdad? Deje que Dios se convierta en el hacedor de sus obras y usted se convertirá en el hacedor de las obras de Dios. Hay mucho que reflexionar en nuestras vidas, nuestros pasos, todo, ¿verdad? Por eso hay una alabanza que dice, te rindo mis sueños, Señor, porque a veces nosotros hacemos planes y tenemos sueños y a veces no se concretan, pero Dios nos da lo que Él sabe que es mejor para nosotros, ¿verdad? Que dejemos que Él haga en nosotros las buenas obras que Él quiere. Él está esperando esos frutos de nosotros. Y créame que cuando usted escucha la palabra, su mente se renueva. Pensamos diferentes, ya se va la angustia, la preocupación, porque estamos descansando en Él, porque hemos puesto a Él en nuestro reposo, ¿verdad? Él es nuestro reposo. Que el Señor te bendiga, que pases una feliz tarde.
y que sigas deleitándose